México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Periodistas de a Pie. Lo ve usted a través de Rompeviento TV, televisión por internet. Esta noche le acompañamos Verónica García León. Vero, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Nos acompaña también Edna Jaime, que es directora de México Evalúa. Edna, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo soy Alberto Nájar. Enseguida empezamos. Pues buenas noches y bienvenidos. Esta noche platicaremos de un tema muy interesante que es el presupuesto base cero y por qué es una falacia. Y para eso tenemos a Edna Jaime, que nos va a explicar un poco de qué se trata el presupuesto base cero, un poco de contexto. Estamos pues en días o próximamente el Ejecutivo tiene que mandar su programa para el presupuesto del próximo año, que es todo el plan de gastos que tendrá que hacer para que este país fluya como tiene que fluir. Pero el próximo año hay una situación que tiene que enfrentar el país económicamente, un clima adverso por el precio del petróleo, que estará, bueno, ha estado bajo y estará todavía más bajo. Entonces, estamos hablando de 30 pesos. ¿Tú me corregirás, Edna? Ahorita ya subió a 60, pero nada nos indica que vaya a permanecer en ese precio por un plazo largo. Realmente hay incertidumbre. Y realmente hacer una programación presupuestal, una proyección presupuestal con incertidumbre es muy difícil. Pero hay una variable que sí es sobre la que tenemos más certezas, y es que nuestra plataforma de exportación ha disminuido de manera muy importante. Producimos menos y vendemos menos petróleo, y eso tiene un impacto directo sobre nuestras finanzas públicas, porque todavía más de un 30% de los ingresos públicos provienen del petróleo. O sea, logramos despetrolizar la economía, pero todavía no las finanzas públicas. Entonces, precios del petróleo a la baja o volátiles, combinados con una menor producción y venta, implican menores ingresos públicos, y eso compromete nuestras finanzas públicas. Claro. El secretario de Hacienda dijo esta semana que se despetrolizó, dijo, los ingresos fiscales, habló de un 16% en lo que va de este año. Yo no sé si sea eso realmente así, bueno, es estacional. Pues hay que recordar que se instrumentó una reforma fiscal, se planteó una reforma fiscal que efectivamente hizo que los ingresos públicos se incrementaran. Hay impuestos sobre la renta, ha aumentado su recaudación, el impuesto, impuesto especial a ciertos productos, recordemos al público que pues refrescos, el impuesto a la comida chatarra, pues ha implicado también una fuente de ingresos importante para el Estado mexicano, para el gobierno federal en este caso. Entonces, ha compensado de alguna manera la caída en los precios del petróleo, estas otras fuentes de ingreso, pero no son suficientes. O sea, la reforma fiscal, a pesar de ser muy costosa para nosotros, los contribuyentes, ha afectado de manera directa nuestro ingreso disponible, no alcanzó para cerrar la brecha que ha generado la caída en la exportación de petróleo y en su precio. Entonces, no es mala noticia que dependamos menos del petróleo, pero no estoy segura que los ingresos por otras fuentes alcancen a compensar lo que perdimos por la exportación de petróleo, por la venta y producción de petróleo. Entonces sí tenemos un problema. Si no queremos seguirnos endeudando, tenemos que recortar el gasto, tenemos que gastar menos. Y este planteamiento de un presupuesto base cero, ¿en qué se distingue de cualquier otro recorte presupuestal o de cualquier recorte presupuestal que haga el gobierno a un presupuesto? Porque es más profundo. Un presupuesto base cero implica que todo lo ponemos bajo la lupa, una lupa que examine si el gasto está funcionando o no. O sea, sí es una reforma al gasto que busca ordenar la administración pública y poder discriminar aquellas cosas que funcionan de las que no. Hasta ahora hemos tenido presupuestos inerciales, simplemente
subimos, seguimos dando recursos a programas preexistentes por el solo hecho de existir. Difícilmente tenemos evidencia o tomamos decisiones, mejor dicho, con base en evidencia de su funcionamiento y de su impacto. Y lo que se propone ahora es una revisión profunda de todos los programas presupuestales del gobierno federal, de todos los rubros en los que gasta el gobierno, y poder examinar si dan resultados o no dan resultados, y poder entonces tomar decisiones de recorte con base en evidencia. ¿Por qué le dicen base cero? Es algo que me llama mucho la atención. Base cero porque es como si habláramos de tabula rasa, de que vamos a presupuestar sin tomar en cuenta el pasado. Simplemente vamos a considerar aquello que realmente rinda frutos. Un retorno para los mexicanos, porque finalmente hay que recordar que son nuestros recursos. Y entonces la consideración es qué funciona o permanece. Lo que no funciona se recorta, se reestructura o desaparece. O sea que esas partidas que se asignan o las partidas que de pronto uno descubre con un montón de números, perdón, hablo como no entiendo mucho del presupuesto, y que, como tú dices, existen siempre, nunca se sabe para qué, pero que están ahí cada mes, no sé, la compra de la servilleta roja, por ejemplo, ¿no? Que necesita el Se secretario. revisa. Tenemos casi 900 programas presupuestales. ¿Qué es lo mismo que las partidas presupuestarias? Un programa presupuestario es la unidad más desagregada. Un programa presupuestal tiene como finalidad resolver un problema público. A veces un programa presupuestal tiene que combinarse con otros de otras dependencias para hacer un programa como oportunidades, por decirlo de alguna manera. Pero es lo más desagregado. Son programas. Por ejemplo, pensemos en Piso Firme, pues es un programa presupuestal. Entonces, hay muchos programas presupuestales que existen por inercia, que existen porque están capturados por grupos de interés, que existen porque alimentan ciertas clientelas. Si vemos su efectividad, tenemos pocos instrumentos, no es que tengamos información completa respecto al desempeño de los programas, pero sí tenemos indicaciones de que hay algunos que no funcionan y que sin embargo están ahí, permanecen. El ejemplo de los subsidios al campo me parece pues muy paradigmático. Tenemos años invirtiendo en el campo mexicano y no estamos afectando ni su productividad ni estamos disminuyendo la pobreza en el campo. O sea, no sirven. Sirven para mantener la estructura corporativa que está tan viva como siempre. Entonces los recursos se van a alimentar pues estos grupos que han capturado el gasto. Entonces hay tramos del gasto público en este país que sí están capturados. Y entonces yo me pregunto, si va en serio la propuesta del presupuesto base cero, pues tiene que tocar estos intereses. Sí. Una auditoría para saber destinatarios, uso, no sé. La Auditoría Superior de la Federación tiene bajo su responsabilidad, bajo su encargo, pues la revisión de la cuenta pública. La cuenta pública es cuando concluye un año fiscal, se cierran las cuentas, y la Hacienda le entrega a la Auditoría Superior de la Federación la cuenta pública para ser estudiada y auditada. Entonces, efectivamente, la auditoría ha encontrado irregularidades, observa la manera en que se ha gastado y tiene las autoridades un tiempo para aclarar, pero tiene, por supuesto, documentado problemas en los programas, porque también tiene evaluaciones de desempeño. No solo es una auditoría contable, sino también tiene un ingrediente para revisar el desempeño de algunos programas. Y tenemos mucha evidencia acumulada. Sí, cómo no. No de todo, pero sí tenemos ya con qué trabajar para mejorar la efectividad del gasto. Y de ahí el gobierno va a retroalimentarse para hacer su planteamiento de presupuesto. Pues suponemos que sí. Yo creo que hay dos dimensiones en el planteamiento del presupuesto base cero, una técnica y otra política. Yo creo que desde el punto de vista técnico podemos llegar a discriminar y poder diferenciar aquellos programas que funcionan de los que no. Ciertamente todavía no tenemos información completa. No todo el gasto público tiene indicadores de desempeño. Algunos programas sí, pero 30% de nuestro gasto no sabemos bien si funciona o no funciona. Nos falta información, pero podríamos tener
información completa si trabajamos en ello. Por eso creo que no es un problema técnico. Lo técnico finalmente lo podríamos resolver. Yo creo que el primer obstáculo para un presupuesto base cero es político. Sí, y también dentro de esas inercias, el desconocimiento de quién está recibiendo el dinero. Sí. Y yo, ahora que te escuchaba, Edna, me acordé de una historia que me tocó a mí cubrir hace unos años, revisando el presupuesto de Progan, me encontré con que la familia del Chapo Guzmán recibe subsidios. Sí, una institución muy amiga, cercana a México Evalúa Fundar, también encontró que los subsidios al campo acaban beneficiando a narcotraficantes. Entonces, sí tenemos un problema. Hay programas presupuestales que no tienen bien definida su población objetivo, que no tienen reglas de operación. Entonces, sí tenemos un tramo de nuestro gasto, pedazo, que no sabemos nada. Otro pedazo de que se maneja con mucha discrecionalidad y otro donde tenemos algunos indicadores y sobre eso ya podríamos empezar a tomar decisiones. Y en esta parte que desconocemos están los famosos fideicomisos. Por supuesto, por supuesto. Los fideicomisos es una manera de hacer muy opaco el uso de los recursos públicos. Y no podíamos acceder a información Pero ya no, por la ley de transparencia. Sí, ahora sí. O sea, y la aprobación de la ley general y la reforma constitucional en materia de transparencia nos va a abrir ventanas que antes estaban cerradas, sin lugar a dudas. Porque la atención mediática en estos últimos, yo diría que años, se ha centrado en los maestros, que efectivamente son una especie de hoyo negro, pero no es el único que tengo la impresión. No es el único, pero es gravísimo. Nosotros realizamos un estudio al censo educativo, al censo y a la nómina educativa, a través del censo, que se levantó a partir de lo levantó INEGI y es parte de esta reforma al sector educativo en el país. Y encontramos irregularidades muy importantes, tan grandes como lo siguiente: calculamos un rango que va de nómina irregular, que va de los 16,000 millones de pesos a los 51,000 millones de pesos. En ese rango. Es enorme, de comisionados, de fallecidos que siguen estando en la nómina, jubilados que siguen estando en la nómina, de personas que aviadores, de personas que no los conocen en su centro de trabajo. Las irregularidades en la nómina educativa son enormes, lo que quiere decir, hablamos de captura de gasto, ahí hay un grupo que tiene captura de gasto. Pues sí, vamos a seguir platicando sobre ese tema que es realmente muy interesante, y en el siguiente espacio me gustaría que platicáramos de si se va a poder o no. ¿Qué tan aplicar. factible es, no? Vamos a un corte, enseguida volvemos. Sigue usted en Rompeviento TV, el programa se llama Periodistas de a Pie. Estamos conversando con Edna Jaime, directora de México Evalúa. Hablamos sobre este presupuesto base cero. Antes del corte yo dejaba una pregunta que creo que es importante, ¿no? Sí. Creo que hablemos un poco de esto. ¿Realmente se va a poder aplicar un presupuesto base cero con México, esta inercia política, los intereses del resultado electoral, la misma capacidad de maniobra política de Peña Nieto? Yo, la respuesta es, me remito otra vez a estas dos dimensiones, la técnica y la política. La técnica es un reto monumental. O sea, en este ciclo presupuestal no vamos a pues conseguir una reforma de gasto o a emprender una reforma de gasto profunda. Tendríamos que avanzar por aproximaciones, pero necesitaríamos un proyecto. El subsecretario de Egresos pues ha expuesto cuáles son los objetivos, que quiere una reestructura profunda de la administración pública. Ahí me gustaría ver el plan, el proyecto, y no va a ser en un ciclo presupuestal. Yo creo que arreglar el tema del gasto pues tomará años. Sería importante comenzar y sería muy importante conocer entonces cuál es el planteamiento de la Secretaría de Hacienda. La dimensión política yo la veo muy difícil. Porque pues el gasto está asociado con clientelas, con grupos corporativos, ¿no? Con una manera de hacer política. Y yo no veo corrección en esta administración, todo lo contrario. En el campo de la política social, por ejemplo, veo en la cruzada contra el hambre muchas deficiencias, ¿no? Y ciertamente no tengo manera de probar que esté siendo usado clientelarmente, pero no creo que vaya a tener un efecto sobre la pobreza alimentaria. Estamos a unas semanas de conocer la medición de pobreza de Coneval. Afortunadamente contamos con un órgano con cierta independencia
y con una metodología muy probada y aceptada, consensada para la medición de la pobreza. Entonces veremos si son ocurrencias sin efectos que deben ser corregidos inmediatamente, ¿no? Pero sí veo que hay un gasto que difícilmente se va a tocar porque tendría implicaciones políticas grandes. Sí. Estamos viendo, ¿no? Con todo el tema del CENTE, de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, lo estamos viendo que al tratar de corregir la nómina educativa, pues el gobierno se ha visto débil, no ha podido realmente pues, imponer la ley. Entonces, pues, veo muy difícil que un recorte del gasto se aplique cuando implica un problema político. Y por un lado vemos al secretario Videgaray hablando de la necesidad de recortar el gasto, pero por el otro lado vemos al subsecretario Miranda cediendo y dando dinero para, ahora sí que es pago por evento, sí, para resolver temas pues candentes que ponen pues en entredicho la gobernabilidad del país. Entonces, pues aquí veo dos lógicas que chocan. Claro, porque yo recuerdo en esa misma dinámica de si puede o no un gobierno, o este gobierno particularmente, tocar esa parte del presupuesto. No sé si recuerdan que cuando Zedillo iba a terminar su periodo, pretendió cancelar el famoso bono de marcha, el bono de retiro, y se armó una revolución y tuvo que recular. Y ahí recordé que la burocracia es el peor enemigo de los gobiernos, no necesariamente por lo que implica gasto administrativo, sino su capacidad de paralizar al gobierno. En esta búsqueda de este presupuesto gasto cero, con la misma, recordando que son la misma vena priista y la misma tradición política de hace muchos años, ¿se atreverán? Y la pregunta, perdón, antes de esto, la siguiente pregunta, ¿es allí donde tiene que recortarse o hay otras áreas donde sería igual de beneficioso, útil, no sé? No, yo creo que hay mucho gasto improductivo, incluyendo este. Y que lo deseable es que cada peso que los mexicanos ponemos en manos del gobierno nos diera un retorno mayor, sino que nos lo dejen en nuestro bolsillo. Seguramente sabremos producir mejor con él. Yo pienso que la propuesta del presupuesto base cero no va a llegar muy lejos. Quisiera que fuera distinto. Quisiera que nos propusiéramos una verdadera reforma del gasto que involucrara todo su ciclo, desde la presupuestación hasta su evaluación. Pero creo que se va a resumir en un ajuste, en un recorte, como el que ya tuvimos. Claro. Y la preocupación es que afecte a aquellos grupos que no tienen voz en el sistema político. Claro. Es decir, campesinos organizados, maestros, ellos no tendrán problema. Ellos no, pues quien hacen ruido y quien pueden chantajear, esos tienen cada vez más. Pero los que no tienen voz, esos igual sí se ven perjudicados, y esa es mi mayor preocupación. Porque creo que sí hay tramos del gasto que sí llegan a la población que más lo necesita. Y que recortar esos recursos sí va a tener un impacto social muy importante. ¿Tú ves un riesgo en algún programa en específico? Bueno, voy a mencionar un caso que conozco bien, que es el programa de prevención del delito. Se anunció que se le iba a recortar 30%. Nosotros hemos evaluado el programa y el programa tiene grandes áreas de oportunidad. Puede mejorarse mucho, pero sí consideramos que es un área de la política de seguridad que debe fortalecerse. De por sí es un programa muy chico, de 2.500 millones de pesos, y me llamó la atención que le recortaran 30%. Ciertamente es un programa que debe mejorarse, pero creo que la prevención amerita que se le preste atención y que esté dentro de las prioridades en materia de seguridad. Entonces, pues hay que ponerle más dinero. Me preocupa que se recorte el tema al gasto en seguridad, sobre todo lo que se transfiere a estados y municipios. Reconozco que hay un problema grande porque hay fondos en materia de seguridad, como el FASP, que subejerce de manera importante. Pero yo creo que primero hay que resolver por qué el subejercicio, pero es un hecho que necesitamos gastar más en temas de seguridad y de prevención. Escuché que sería gravísimo que le cortaran a programas de vacunación. Hay que ser más eficiente el gasto de salud, ciertamente. El Seguro Popular, que aspira a tener una cobertura universal y que nos cuesta muchísimo dinero a los mexicanos, pues hay que asegurarnos que los gobiernos estatales gasten bien ese dinero.
Sí. antes que pretender mocharlo, ¿no? Ujú. Hay desperdicio de recursos y hay recursos que se asignan de manera muy discrecional. Y este ejemplo me gusta mucho. Ramo 23 es un ramo, antes ahí estaba alojada la partida secreta del presidente, y es un ramo que se quedó con esa impronta, es sumamente discrecional. Hay fondos de recursos que se distribuyen en estados y municipios. No tiene reglas de operación, no se evalúa, y hay un fondo en particular, que es programas regionales, que en el 2013 la Cámara de Diputados le aprobó 3,000 millones de pesos y acabó ejerciendo más de 33,000 millones de pesos. ¿En qué? Entonces, es un fondo que creemos que es el fondo de los moches, y es una manera de saltarte pues mucha normatividad que sí tienen otros programas presupuestales, otros ramos, para hacer llegar dinero pues de manera un tanto discrecional y con muy poca rendición de cuentas. Es ahí donde están las famosas asignaciones a los diputados para que hagan y gestionen obra para sus municipios. Hay, pues sí, todo. programas regionales, pues ahí cabe todo. Entonces vemos banquetas y vemos obras inconclusas, pero pues es una manera de pues hacer llegar dinero a otros ámbitos de gobierno con muy poca regulación y con muy poca rendición de cuentas. Y ese es el gran problema y el gran reto, ¿no? Porque además estamos hablando de una estructura enorme, ¿no, Edna? O sea, digo, se ha construido a lo largo de décadas, tenemos muchísimas partidas, pero tenemos mucha gente que depende de partidas y tenemos también pequeños pedacitos de una sola actividad repartido en varios programas. Es muy complicado. O sea, sería maravilloso que emprendiéramos una reforma profunda, de verdad. O sea, que el planteamiento del secretario de Hacienda, del subsecretario de Egresos, pues realmente fuera serio. Tenemos casi 900 programas presupuestales. Necesitamos meter racionalidad a eso. Esa fragmentación pues nos dice que pues hay un desorden. Y ha de ser miles de partidas presupuestarias, ¿verdad? Pues son, por lo pronto, casi 900 programas presupuestales. No sabemos quiénes son los grupos objetivos, no sabemos de todos si te está cumpliendo alguna función en resolver algún problema público. Hay problemas de duplicidad en los padrones de estos 900 programas presupuestales, hay problemas de duplicidad de burocracias, entonces sí necesitamos racionalizar la estructura burocrática y el gasto público en el país. Por supuesto que es un reto. Y digo, con todo lo que mencionas, es una falacia entonces decir o que el gobierno anuncie hacer este tipo de ajuste cuando en realidad es casi imposible o difícilmente lo hará de esa forma, ¿no? Pues yo creo que tendríamos que tener mucha visión, mucho liderazgo y un proyecto. Y también pues la disposición a soltar clientelas que forman parte de un voto duro que sirve para ganar elecciones. Claro. Y para cualquier político, para cualquier partido político eso es prioritario. Entonces, no creo que lleguemos muy lejos. Ojalá que, ya que está sobre la mesa, ya que está en el foro público, pues que no baje su perfil y que realmente podemos presionar para que los recursos que ponemos en manos del gobierno nos regresen copeteados, o sea, nos regresen con retornos a los mexicanos. Claro. Sí. Y tampoco dejarnos o comprarnos cualquier cosa como ya el presupuesto base cero. También habrá que ser muy puntuales en esa vigilancia. Por supuesto, que no nos den un gato por liebre, que no nos vendan espejitos y que nos digan que el presupuesto base cero, que con un recorte al presupuesto se venda como una reingeniería. Claro. de la burocracia mexicana, la administración pública y del gasto en este país. Por supuesto que no vamos a tolerar, a aceptar que pues esta transacción de gato por liebre. Claro. Pues Edna Jaime, muchas gracias por acompañarnos y vamos a seguir conversando este tema porque como dice va a ser de mucho tiempo. Sí, 8 de septiembre se presenta en el Congreso. Perfecto. Estaremos atentos. Gracias. Gracias. Vamos a un corte, regresamos.